Pruebas. Este es un tema realmente interesante. Pruebas. Se trata de lo que Voltaire, el gran Voltaire, el ilustrado, escribió en su libro Diccionario Filosófico sobre el concepto de pruebas o sobre lo que eran las pruebas. Y él escribe lo siguiente, esta es una lectura, pues, esa parte. Pruebas, Voltaire. De Asia hemos recibido las ciencias y las artes, pero también todos los absurdos que envilecen el alma humana. Fue en Asia y en Egipto donde hicieron depender la vida o la muerte del acusado, del juego de los dados o algo equivalente, del agua fría o caliente, de un hierro candente o un pedazo de pan de cebada. Según te dice, existe todavía una superstición semejante en la India, en las costas de Malabar y en el Japón. Desde Egipto, las supersticiones pasaron a Grecia. En Treceno hubo un templo muy célebre en donde todos los perjuros morían repentinamente de apoplejía. Hipólita, en la tragedia Febra, dice a Aricia, su señora, en las puertas de Treceno y entre las tumbas que sirven de sepultura a los antiguos príncipes de mi raza, existe un templo sagrado que temen los perjuros. Allí los mortales no se atreven a jurar en falso porque reciben súbito castigo, encuentran la muerte inevitable. La mentira no puede tener freno más poderoso. La República Romana no admitió la bárbara locura de las pruebas porque no puede considerarse como tal la costumbre que tenía el gobierno de hacer depender el éxito de sus grandes empresas de la manera como las palomas sagradas comían las arvejas. Pero en este artículo solo nos ocupamos de las pruebas que se hacían en los hombres o con los hombres. Nunca propusieron a Maglio, Camilio ni Escipión justificarse metiendo la mano en agua hirviendo y sacarla sin escaldarse. Estos absurdos no se practicaban en la época de los emperadores, pero los tártaros, que formaban parte de los salvajes que destruyeron el imperio de Roma, esparcieron por Europa tal bestialidad, que heredaron de los persas. En el imperio de Oriente no se conoció hasta la época de Justiniano, aun cuando ya imperaban las supersticiones, pero desde entonces se adoptaron las pruebas de que nos ocupamos. Esta manera de juzgar a los hombres es tan antigua que en todos los tiempos la practicaban los judíos. En el desierto, Coré, Datán y Abirón se disputaban el pontificado del sumo sacerdote Aarón. Moisés les manda traer 250 incensarios y les dice que Dios elegirá entre los suyos y el de Aarón. Cuando los aspirantes se presentaron para la prueba, se los tragó la tierra y el fuego del cielo mató a 250 de sus principales partidarios. Números, capítulo 16. Después que el Señor hizo perecer, además, 14.700 hombres del partido. Pero no por eso dejó de continuar la disputa entre los jefes de Israel y Aarón para obtener el cargo de sumo sacerdote. Entonces hicieron la prueba de las varas y cada aspirante presentó la suya, pero solo floreció la de Aarón. Cuando el pueblo de Dios, tras haber derribado las murallas de Jericó al son de las trompetas, fue vencido en Ai, esta derrota no pareció lógica a Josué, que consultó con el Señor para saber el motivo. Le respondió que Israel había pecado y algunos de sus hijos apropiado de parte de lo consagrado al anatema de Jericó o Jericó. Y es que el botín debía haberse quemado con los hombres, mujeres, niños y bestias, y quienes habían salvado o apropiado algo debían ser exterminados. Josué, capítulo 7. Josué, para descubrir al culpable, sometió las tribus a la prueba de la suerte. Cayó enseguida sobre la tribu de Judá, acto seguida contra la familia de Saré, luego sobre la casa que vivía Zabdí y últimamente sobre el nieto de Zabdí, que se llamaba Acham. La Biblia no explica cómo esas tribus nómadas podían tener casas ni cómo se aprovechaban de ellas, pero su texto dice que convicto y confeso de haberse apropiado de una lámina pequeña de oro, un manto de escarlata y 200 siclos de plata, Acham fue quemado con sus hijos, ovejas, bueyes, asnos y hasta su tienda en el valle de Achor. También sortearon la tierra prometida,
así como los 2 machos cabríos de la expiación para saber cuál sería sacrificado y cuál enviado al desierto. Levítico, capítulo 16. Cuando tuvieron que elegir por rey a Saúl, consultaron a la suerte, que empezó por designar a la tribu de Benjamín, y de ella a la familia de Metrí, y de esta a Saúl, hijo de Cis, que pertenecía a dicha familia. Reyes, capítulo 10. La suerte fue también adversa para Jonatás, y le castigaron por haber comido miel en el extremo de una vara. Reyes, capítulo 14. Los marineros de Jope consultaron a la suerte para que Dios les dijera la causa de la tempestad. Ella les dijo que Jonás, y este fue arrojado al mar. Jonás, capítulo 1. Todas estas pruebas que se hacían por suerte eran supersticiones profanas en las demás naciones, pero eran designios del mismo Dios en su pueblo escogido. Esto es tan indudable que eligieron por sorteo al que debía sustituir al apóstol Judas. Hechos, apóstol, capítulo 1. Los concurrentes fueron San Matías y Barsabás, y la providencia destinó al primero. El Papa Honorio III prohibió en la decretal que en adelante utilizaran este medio para la elección de los obispos. Este medio era entonces bastante común y los paganos lo llamaban sortilegium. Los judíos practicaban otras pruebas en nombre del Señor, como por ejemplo la de las aguas de los celos, número capítulo 5. La mujer sospechosa de adulterio tenía que beber agua mezclada con ceniza y consagrada por el sumo sacerdote. Si era culpable, se hinchaba enseguida y moría. Fundándose en esta ley, el occidente cristiano estableció las pruebas en las acusaciones jurídicas, sin parar mientes en lo que ordenó Dios en el Antiguo Testamento, que era una superstición en el Nuevo Testamento. Los juicios de Dios eran una de las tantas pruebas que perduraron hasta el siglo XVI. Quien mataba en desafío a su adversario era el que tenía razón o el inocente. La más terrible de todos consistía en andar 9 pasos llevando en la mano una barra de hierro candente sin quemarse. Pero la historia de la Edad Media, tan fabulosa, no prefiere ni refiere ningún caso de tal prueba. Puede dudarse de las demás o explicar las artimañas de que se servían los charlatanes para engañar a los jueces. Por ejemplo, era fácil hacer impunemente la prueba del agua hirviendo, presentando una cuba de agua fresca hasta la mitad y llenarla luego jurídicamente de agua bullente. El acusado sumergía el codo hasta el agua tibia y tomaba con la mano del fondo de la cuba el anillo bendito que allí arrojaban. O hacer hervir aceite con agua. El aceite empieza a elevarse, chisporrotear y parece que hierve cuando el agua empieza a levantar el hervor y el aceite todavía ha adquirido escaso calor. Parece entonces que se mete la mano en el agua hirviendo y se humedece con el aceite que la preserva. Pasar entre 2 fuegos sin quemarse no es ninguna habilidad cuando hace con celeridad y previamente se embadurna uno la cara y las manos con pomada. Es lo que hacía el terrible Pedro Aldobrandín, Petrus Inios, suponiendo que el cuento sea verdad, cuando en Florencia pasó entre 2 hogueras para demostrar, con la ayuda de Dios, que su arzobispo era un tunantón indisoluto. Otra prueba consistía en tragarse un pedazo de pan de cebada que ahogaba al acusado si era culpable. Prefiero oír la treta de Arlequín, al que el juez interroga sobre el robo de que se le acusa el doctor Valuar. El juez estaba comiendo y bebía un vino excelente cuando el acusado, cogiendo el vaso del juez y vaciando la botella, le dijo: «Señor juez, quiera Dios que este vino me sirva de veneno si he cometido el delito que me atribuye». Y eso es todo lo que dijo o escribió Voltaire.